Bueno, yo en los años 90 lo que sentía era que entendía por qué en otros momentos no se había recurrido a este tipo de personajes, pero tenía la sensación de que en los años 90 sí que había ya una posibilidad de normalizar la figura del investigador criminal profesional. Esencialmente, pues, el policía. En este país hay varios cuerpos policiales, como todos sabemos, pero bueno, que tienen sus distintos nombres. Pero yo pensaba en la figura del policía, de la persona que profesionalmente investiga los crímenes por cuenta de los ciudadanos, por cuenta de la Administración de Justicia, y que intenta no castigar los crímenes. Ahí hay quizá una confusión, ¿no?, que el género negro ha contribuido a alimentar, presentando muchas veces un investigador justiciero. El policía no hace justicia, el policía no castiga el crimen. El policía lo único que hace es la averiguación del delito, ayudar al juez a la imputación del delito, y finalmente quien toma las decisiones es un juez que imputa a una persona y luego otros jueces o jurado que son los que la condenan. Es decir, al policía no le incumbe el castigo. El policía lo que tiene que hacer es aportar todas las pruebas que permitan a quienes sí tienen esa responsabilidad, jueces profesionales y en algunos casos 9 ciudadanos nombrados por sorteo para formar un jurado, a quienes sí tienen la responsabilidad de castigar el crimen, pues llevarle una información que sirva para tomar una decisión fundada en derecho y fundada también en unos hechos probados. A mí me parecía que ese personaje así entendido no estaba en la ficción española. Yo por lo menos no lo veía, no lo encontraba. Y me parecía un personaje, primero, interesante por sí mismo, porque me parecía que a través de ese personaje se podía contar, en cierto modo, la sociedad española, sus conflictos, sus carencias, sus transformaciones, tanto positivas como negativas, y aparte de todo, bueno, pues yo leía novelas de otros países donde los autores británicos, italianos, franceses, alemanes, suecos, noruegos, trabajaban con normalidad con estos personajes y me preguntaba, bueno, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no vamos en algún momento a normalizar esa figura? Y de ahí surgió la idea de esta pareja. ¿Por qué guardias civiles? Pues quizá la razón de escoger guardias civiles fue que de todos los cuerpos policiales, quizá el que había tenido menos protagonismo, menos presencia en la ficción española, eran los guardias civiles, o por lo menos los que habían tenido menos presencia como protagonistas. En muchas películas españolas aparecen guardias civiles, en muchas novelas españolas aparecen guardias civiles, pero siempre son personajes secundarios, son personajes que tienden a presentarse con un matiz peyorativo, a veces incluso con una especie de caricatura, y realmente es muy difícil encontrar en la literatura española del siglo XX o del siglo XIX. La Guardia Civil se fundó en 1844, o sea que ha habido 170 años para utilizarlos como personajes, y es difícil encontrar retratos humanos de guardias civiles o el entorno de los guardias civiles que no se queden en la caricatura o en la parodia. A mí me pareció que eso, casi más que la posible injusticia histórica, que debo confesar que desde el punto de vista literario me interesa o me preocupa menos, lo que enseguida intuí es que tenía la posibilidad de ser original. Tenía la posibilidad de trabajar con unos personajes con los que no había trabajado nadie. Y por tanto, pues digamos que todas las alternativas, la panoplia de situaciones y de opciones que daban esos personajes la tenía toda a mi disposición. Y hubo algo que decidí sin ser muy consciente y que quizá es uno de las mejores bazas para mí de la serie, que fue asignar a los dos personajes no a una unidad territorial de la Guardia Civil, sino a una unidad central. ¿Por qué lo hice? Bueno, lo hice porque digamos que en las unidades centrales de la Guardia Civil, ya hace 20 años, había policías con un alto grado de especialización en la investigación criminal. Yo, de hecho, los había conocido como abogado. En las unidades territoriales, hace 20 años, no había tan buena especialización en la investigación criminal. Digamos que irme a una unidad central pues me permitía contar como protagonistas con dos investigadores, que eran dos verdaderos especialistas en investigación criminal, y eso era verosímil, porque en ese momento, ya en esas unidades, la Guardia Civil tenía un nivel de competencia en investigación criminal bastante alto, ¿no?
Pero de rebote, esa solución me ofreció otra posibilidad, que a mí es una de las que más juego me han dado a lo largo de estos 20 años. Frente a esos policías que se mueven en un escenario cerrado, que es pues, un pueblo, una ciudad, una determinada región, mis personajes pueden actuar en cualquier lugar. Pueden actuar en cualquier lugar del territorio nacional, podrían actuar incluso fuera de España. Hay determinadas investigaciones que se hacen en colaboración con otros cuerpos policiales y yo conozco guardias civiles que han hecho investigaciones policiales fuera de España. Y dentro de España, un guardia civil puede investigar tanto en las zonas donde hay guardia civil como policía única, como incluso en las zonas donde están desplegados los policías, como por ejemplo Cataluña. En Cataluña hay una policía integral, que es el Mossos d'Esquadra, pero en Cataluña sigue habiendo guardia civil. Y la Guardia Civil en Cataluña sigue conservando competencias, por ejemplo, de crimen organizado o de lucha anticorrupción.